Nos apareció el aire de golpe, repentinamente. Eduardo Montesino, buen día. Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bien, ¿cómo le va, amigo payador? Pero muy bien. Bueno, me alegro. Vamos a hablar de los cuentos del pueblo que vas a presentar el fin de semana. Pero antes te vamos a pedir, como aporte homenaje al concurso que hemos... Hoy lanzamos el concurso del Campeonato Mundial de Pájaros. Hay que imitar el sonido de algún pajarito. ¿Y puede ser un pájaro que ya no haga sonido? No, porque no te va a salir. ¿No? Ah, no. No sé qué pájaro me sale. Ahora nunca te hacele uno vos para que... Por ejemplo, hacemos... Ese, ¿no? Ah, ese es un pajarón, el famoso pajarón. El bicho feo. El bicho feo, está bien. Viste que es recapo ese. Está bien, vale. ¿Vale? Sí, vale. ¿O ya lo habían hecho? Ya? Es un lugar común, hay gente que está cayendo ahí porque es medio facilongo, vamos a decir la verdad. Pero... Mirá. ¿Ese que es bisagrita? Pero oxidada. A ver. No, pero el otro, o lo hiciste vos. Ese. ¿Y ese qué? No, pero hay uno que es parecido. Ese es un gorrión. ¿Sí? ¿Vos te acordás de los hermanos Cuesta? ¿Cómo no? Hacían así. ¿Vio? Muy bien. Yo lo dije. Bueno, a raíz de eso empezamos sale. hoy el concurso. Eso me sale. Después de otro, este no es un pájaro, por ejemplo. No tiene nada. Claro, un llamado. Pero hay uno que hace... El llamador ese, famoso llamador. ¿Sí? Sí. Yo no sé, pero... Los hermanos Cuesta, sí. En Vitorica había dos hermanos que eran de otro apellido, pero le decían hermanos Cuesta. Mirá vos. Porque, ¿Y hacían eso, algo parecido? No, porque a uno le costaba creerle, al otro le costaba cobrarle. Claro. Pero muy bien, lo hace bien este tipo. Bien, muy bien. Serían los hermanos lo que cuesta. Lo que cuesta, claro, lo que cuesta. Sí, en verdad. Bueno, Eduardo Montesino, estás por presentar los cuentos del pueblo. Cuento del pueblo, El cuento del pueblo, en la sala Agustín Ortiz. ¿Qué es esto? A ver. Mirá, vos sabés que llevo como, creo que la 6ª o 7ª temporada. Este año no le puse número, pero bueno, lo arranqué haciendo mucho antes de la pandemia. Que arranqué incluso en el Agustín Ortiz haciéndolo, y después lo llevé al Medasur, porque bueno, por suerte iba un poco más de gente. Y bueno, ahora por razones de que no conseguí fecha y demás, que lo quería hacer. Vuelta Sí, al un poco la situación también. Entonces digo, yo ahora no sé qué me pasa, pero que creo que todas las cosas por algo suceden. Entonces digo, por algo volví al Medasur, será un recomienzo. Al Agustín Ortiz, perdón. Sí. Entonces, vuelvo ahí porque un día se me ocurrió contar cómo era mi casa, cómo era mi papá, cómo era mi mamá. Y a raíz dije, está bueno empezar a contar esto. Y empecé cuando contás cuento, cuando cantás algo, vas a un lugar y alguien te dice, che, tengo una canción, o en el caso mío, viene alguien y te cuenta un cuento. Después también entendí, porque un poco lo sabía, ¿no? Pero uno va a cualquier pueblo que va y siempre te dice, che, acá pasó algo que es verdad, fulano de tal. Y en mi pueblo también pasó lo mismo. Van cambiando como el nombre, porque es como algo popular. Sí, claro. Y después están los otros que ha pasado realmente. Entonces, en todos los pueblos de La Pampa hubo un intendente que entró y dijo, este penal acá no se patea, ¿no? Por ejemplo, y se llevó la pelota. Por ejemplo, claro, entre otras cosas. Sí, ¿no? yo dejé de contar cuentos de intendente porque antes no porque no te contrataban. Claro. Claro. No, pero pasa que antes lo gestionaba pero yo. le cambié, le poner el policía del pueblo. Porque antes íbamos a cantar a los boliches. Entonces, después cuando ya te empecé a hacer un poco más conocido, que te contratan el gobierno o algunas municipalidades, bueno, claro, no podés. El intendente no lo contemos. Claro. El de que se mamó y se casó con la prima tampoco. No. Claro. Porque van a pensar todos que es este. Claro, que es este. No, entonces, claro. ¿viste? Pero contá un poquito, Eduardo, de dónde venís vos, cómo es tu historia. O sea, contanos ahora. Claro, ¿cómo es tu derrotero en la vida? De Vitorica, yo soy nacido en Vitorica. Y vos sabés que me llamó siempre la atención. Y lo del humor, yo lo tuve y lo trabajo todos los días, ¿no? Porque yo no nací humorista. No tenía capacidad para contar cuentos. Pero apenas arranqué con este camino, me llamaba mucho la atención porque había tipos que contaban cuentos y hacían reír a la gente. Entonces yo digo,
Claro. Y yo contaba unos cuentos, no se reía nadie. Es lo mismo que cuento ahora, pero ahora tengo cancha. Claro. Pero, ¿y cuándo viste el clic ese? No, ¿sabés? Entonces contaba un chiste y nadie le causaba gracia. Entonces, pero como si a la gente le causaba, claro, la gente le causaba gracia verme a mí, porque era muy joven, tenía, ponerle 19 años, vestido de gaucho y cantaba milonga, y tenía una voz así que parecía un tipo grande. Entonces dije, si le llama la atención eso, que empecé a buscar milongas humorísticas para hacer. Digo, entonces me tienen que escuchar para ese lado. Y de a poco me fui metiendo en eso. Lo de payador, por ejemplo, yo no me di cuenta que era payador. De tanto escuchar payadas, se ve que se me metió la décima en el oído. Claro. Y las hacía igual. Después con los años me di cuenta que las hacía. Por suerte, en ese tiempo escribí algunos versos. Le escribía al perro de mi papá, a los caballos que tenía. Y después con los años dije, mirá, hacía una décima Spinella bastante parecida. Por ahí le metí alguna asonancia, pero porque me quedó el sonido. Y después improvisaba. Igual que los payadores, porque mi viejo tenía un cassette de payadores y los aprendí de memoria. Entonces, y bueno, y cuando arranqué con este camino, ya te digo, me llamaba mucho lo del payador, como que me salía natural, pero no me salía lo del humor. Entonces después de a poco empecé a contar chistes. Después cuando vino internet buscaba chistes por internet. Y cuando empecé a contar esto, no busco chistes. Trato de que alguien me cuente una historia en algún lugar. Claro. Si la historia es linda y el protagonista no queda en ridículo, la cuento. Y si no, no, porque... A ver, digo, vos sé que me contaron que una vuelta Juan y de Peán iba... No lo conté, no lo conté. Tengo muchas de él y no las puedo contar porque... No, más vale. Entonces, porque, aparte no tiene sentido, ya todas las sabemos, no le da risa a nadie. Che, y en serio, ¿y cómo decís que mejoraste en ese camino? Digamos, Me fui dando cuenta con el tiempo que tenía gracia para contar cosas arriba del escenario. Abajo soy muy malo contando cuentos, yo incluso abajo del escenario. Pero porque me gusta escuchar, incluso hay gente que cuenta cuentos. Yo digo, qué barbaridad estos tipos, ¿no? Porque si le ponen un micrófono no lo cuentan, pero yo tengo amigos que te cuentan cuentos, y capaz que malísimo el cuento, pero te termina riendo porque el tipo se ríe él del cuento. Claro. Y vos decís, reírte de este cuento es malísimo, pero el tipo tiene una gracia para contarlo, que a mí no me sale. Claro. Sí, cuando encuentro alguna historia para contar, me pongo medio pesado y le cuento a mis amigos, a cada rato, al que encuentro se la cuento, para que me quede a mí. Claro. Entonces una vez que me queda, la empiezo a contar. Tenés uno que decís, a este se lo cuento siempre porque... Lo dejo para el final. Claro, a este se lo cuento porque es bastante forro, digo. No sé, qué sé yo. Por ahí tengo amigos que... Hay gente que, incluso más que nada acá en Santa Rosa, que por ahí la gente que va a verme ha ido casi todos los años, y como saben que yo nombro quién me cuenta el cuento, entonces necesitan tener ese protagonismo, que me parece lógico. Entonces por ahí me cuentan, che, tengo algo para contarte que te va a servir para el teatro. Pero anota que fui yo. Lo que pasa es que un relato humorístico es otra cosa que un chiste. Claro. No, más vale. Yo tengo uno. De todos modos, sí hay expertos. A ver, la Andricina te hacía de un chiste, que es una pavadita, el tipo te hace un relato. Yo de alguna manera empecé a hacer lo mismo. Claro. Y cuando empecé a hacer ese tipo de humor, dejé de escucharlo a la Andricina. ¿Por qué? Para no contagiarte, para no caer en la copia. Claro, está bien. Y capaz que cuento cosas parecidas a él, pero el otro día fui a una radio a Buenos Aires y me preguntaban cómo era. Le digo, que no se vaya a enterar la Andricina porque me va a matar. Porque cuando yo me trato de vender, que para la gente que no me conoce, yo digo que el humor que yo hago, le digo, tira para lo de la Andricina. Digo, no me vayan a comparar con la Andricina porque el tipo cuando se entere me va a matar. Pero, a ver, yo no soy un humorista que imita, que canta, que baila, que cuento. Y de verdad yo tengo un montón de relatos que no tienen final casi. Claro, porque, sin remate, digamos. No, porque voy contando la historia de que, no sé, yo hablo de los bailes cuando bailábamos lento en la época nuestra. En los boliches allá de Peirón y que vos conocés, Vitorica. Sí, el grifo. El grifo. Sí. El otro día fui a actuar a Vitorica y arriba que hay un boliche también íbamos ahí. Y los bailes lentos, eso. Y lo cuento, porque no tiene un final. Qué sé yo le traté de encontrar finales, pero no tiene, porque digo, bailaba. Y antes viste que las charlas no eran como ahora, para ponerte de novio. Ustedes son muy jóvenes capaz.
No, ¿cómo? ¿Qué edad tenés vos? No. ¿Vos qué edad tenés? Voy a cumplir 56 el mes que viene. Mirá, está bien. Pero yo... ¿Crees que menos, te digo? Lo que pasa es que estos tipos los bacharon, no los parieron. Creí que tenías mi edad, claro. Más o menos. A mí el negro Dazo me hizo la cara a mí. Claro. Con el hacha. Con el hacha. Entonces, empecé y ya te digo, por ahí hay gente... Entonces yo voy al teatro y digo, bueno, lo que voy a contar ahora me lo contó fulano de tal. Que seguramente debe estar sentado ahí. Cualquier cosa le preguntan a él, no sé por qué. Claro. Pues si es una mentira, se le pregunten a él. Pero he trabajado y trabajo mucho con el tema del humor y me di cuenta que el humor no es solamente contar chistes uno atrás del otro, requiere de otras cosas, de un gesto, de hacer pausa. Claro. Yo siempre sabía contar un chiste que a veces lo cuento, ahora ya cada vez menos porque tiene muchos años, pero me daba bronca porque lo contaba y la gente no se reía. Entonces yo qué hacía, ahí no me contaba otro para tapar el bache. El día que me di cuenta que ese chiste yo lo tenía que terminar de hacer y lo tenía que dejar un rato. Más silencio al revés. Es un éxito. Para mí era el mejor que contaba. Yo digo, ¿cómo no se van a reír esta gente? No entiende. No son boludos. ¡Qué calentura! La gente no entiende. Cuando uno actúa mal, le echa la culpa a la gente. Sí. Igual que en lo que sea, eso vale para el que cuenta cuentos, para el que juega al fútbol o para igual que cuando hacemos un espectáculo, ¿viste? Que si no va gente, vos decís, pasa que era feriado largo. ¿Viste? Claro. Cuando no te van cuando va un presidente su primer día como Macri, la asunción del presidente que dijo está feo el día, por eso no vino nadie. Qué lástima que está feo el día. Qué lástima que está feo el día. Claro. Está lloviendo. A mí me ha pasado, fin de semana largo, la gente y capaz que el teatro al lado está lleno, ¿viste? Claro. Y vos decís, no, la culpa sos vos. Un día le dije a un amigo y él, la gente por ahí entiende las cosas como quiere o piensa que uno siempre, o sea, a ver, se lo dice de soberbio, que un amigo, uno de los primeros cuentos de pueblo que hice, me iba a ir a verme un amigo y no fue, entonces a la semana me llamó para disculparse. Eduardo, disculpame, no pude ir. Le digo, no hay problema. Le digo, no lo hubieras entendido. Y él creyó que, como diciendo, estoy a otro nivel, yo no. Capaz que no lo había entendido porque era malo lo que hice. Claro. Pero él no le gustó, habrá hecho quién se cree que es este tipo, ¿viste? Sí, la gente no entiende nada. Digo, por eso no triunfé, digo. Sí, a mí cuando no me aplauden entiendo que la culpa se la echa a la gente, yo no tengo nada que ver. Che, Eduardo, ¿y en qué cambió decís que es el sexto o séptimo año? ¿En qué cambió el primero que hiciste de el primero fue... Y en el medio quedó la pandemia, ¿entendí? Claro. El primero fue un unipersonal que hice, que estaba yo solito. Al año siguiente, siempre me había quedado yo con esa, que incluso tengo pensado hacer más adelante un espectáculo que sea todo en serio. Es como una cuenta pendiente que tengo. Incluso grabé un disco yo que se llama... ¿En serio? No, de hacer todas cosas serias, no contar cuentos. Incluso yo no grabé... se vengan a reír. Acá. Claro, yo grabé un material que se llama Les hablo en serio incluso. Que fue de lo que más se rió la gente porque dice, vos hablando en serio. Entonces eran todos relatos serios, tristes incluso si querés. Entonces... Y son relatos incluso que hablan 2 o 3 personas, entonces yo eso siempre lo quise hacer. Y entonces en el segundo cuento de pueblo, en una parte, yo hice 2 versos como teatralizado, con otra gente, ¿viste? Eran 2 tipos que se juntaban en un boliche y hablaban. Bueno, hicimos como un homenaje a los bailes de pueblo, con un acordeonista y gente que fue a bailar, y me gustó eso de agregar más gente, pero dije, había participado mucho yo del espectáculo. Porque me cambié, actué con un tipo, después actué con otra persona. Y en la pandemia me quise poner a escribir un sketch que hablara medio parecido o que tuviera que ver con lo mío. Y no escribí 5 líneas, creo, porque no tuve 2 años y no escribí nada. Pero cuando arranqué, le llevé a una amiga y le digo, ¿vos sabés que me gustaría si se pudiera escribir esto? Esta 2 vecinas que se juntaban en la vereda y empezaban a sacarle el cuero, viste lo que pasó con la hija. Y le gustó y escribió un sketch que lo hicieron 2 mujeres y que fue maravilloso. Y le fui cambiando siempre. Y el año pasado hice como si fuera un programa de radio, invité cantores y bueno, y entonces fue cambiando. Y eso lo hacen ellos aparte y después yo hago la parte mía solo. Bien.
Entonces, y este año va a ir va a ir un cuerpo de baile, van a ir 2 parejitas que van a bailar. Después se va a cantar un chamamé que también lo va a bailar otra pareja. Va a ir Tomás Vázquez para ponerle una cosa distinta a lo que yo hago también. Así que va a estar bueno. En cualquier momento se viene el streaming campero. Es medio parecido, qué sé yo, puede ser. Me gustaría hacerlo. Incluso me lo propusieron, pero no sé, tengo ganas, sí. Sí, ¿cómo no? Está bueno, es algo que por ejemplo, acá no hay. Acá hay lugar, ¿eh? Acá hay lugar. Bueno, pero encima, vos sabés que yo te conté a vos, no sé si fue este año. Señalé, pero la gente no lo está mirando. Te conté a vos. No, le contaba a Juan que por intermedio de otra persona presentamos un proyecto para hacer un programa en el canal, cuando se presentaron todos los concursos. Sí, claro, los concursos. Y el programa mío incluso se llamaba Cuentos de Pueblo. Ajá. Entonces, ¿Cuentos de Pueblo o el puesto de Montesinos? No me acuerdo. Cuentos de Pueblo. Entonces yo participaba siempre con algo, se armó lindo y al final de ese programa teníamos un espacio que se llamaba Streaming Gaucho o algo así, o Criollo, no me acuerdo cómo era. Entonces estaba todo armado como arman para hacer los streaming, y yo vestido de gaucho, ponerle tomando mate con una pava para contrarrestar eso. Claro, la modernidad. La modernidad con lo tradicional. Sí, me gustó, la verdad que estuvo bueno. Bueno. Presentarlo acá al proyecto, acá está el presidente. Sí, acá va como piña, ya te digo. Y algo me queda todavía. Sí, mirá, te queda eso. Te dejamos 20 pesos, mirá. Acá no te vas con el bolsillo vacío. No, más vale, qué bueno que te paguen. Sí, bueno, Eduardo, ¿a qué hora es esto? Esto es a las 21 horas. Sábado, 21 horas. En el Bustrial Ortiz las entradas son 100 nomás. Así que esperemos que las vendamos todas, creo que sí. Y va a estar bueno porque yo me tomo el trabajo incluso de no repetir ni siquiera un cuento, por lo menos en el de Santa Rosa, que es la gente que siempre va y demás. Pero de todos modos siempre lo tengo armado porque la idea es el día de mañana empezar a recorrer, más que nada en esta temporada, que por ahí bajan los festivales y demás, presentarlo en todos los pueblos que se pueda. Buenísimo. Todos los años. ¿Lo has hecho en otros lados? Sí, lo he hecho en otros. ¿Pero en qué lugares, por ejemplo? Más allá de Victorica, que me imagino, o la zona. Victorica fui por primera vez este año. Ah, mira. Y el primero o el segundo que hice, vine acá a Toay. El sábado pasado estuve en Toay, pero con otro espectáculo. Yo le cambio los nombres a los espectáculos porque... ¿Hacés el mismo por el cambiar los nombres? Claro, es un poco distinto porque el de acá le había puesto el artesano del humor. Si bien un poco también era porque me quedaron un montón de afiches que no lo usé. Entonces digo, si le pongo Cuento de Pueblo tengo que hacer un afiche nuevo. No, ya tenemos claro. Siempre que sin día, 21 horas. Claro, sí, sin día y lugar. Entonces, con la lapicera. Y cada vez que escribo un afiche me acuerdo de mi tiempo porque yo tenía una regla antes que hacía en la cartulina, hacía los afiches para ir a pegar a los pueblos. Claro. Porque soy viejo ya en esto. Entonces... después lo hemos hecho en un montón de lugares, qué sé yo, lo hemos hecho en Anguil, lo hemos hecho en Guatraché, lo hicimos en Anguil, en Guatraché. Está bien, me llama mucho la gente. Falta el norte, que hay algún peso más, ¿no? Claro. En Realicó. Alvear, Realicó. En Realicó hicieron increíble el trabajo que hicieron porque me pidieron fotos de lo que yo había hecho el año anterior en Santa Rosa y yo generalmente armo escenografía, a veces con cosas viejas. El año pasado ya no, hice unas cosas más modernas, llevé plantas, unas macetas de colores, una cosa media rara. Pero armaron un escenario que tenían arriba, porque yo a veces tomo mate en el escenario. Sí. Habían armado hasta una picada, una galleta de campo y unos chorizos secos. A esta hora no digas eso. No digas eso a esa hora. Sí. No. Entonces, Realicó, me gustó mucho. Y después, tengo más para nombrar, que yo, Anguil, Guatraché. Bueno, Eduardo Montesinos, un gustazo. Gracias. Si hay algo que agregar, más vale que el micrófono abierto. El sábado, 21 horas, en la sala. Hasta ahora hay entrada y si no, cualquier cosa se comunica, no me encuentran a mí en las redes o donde fuese. Gracias. Muchas gracias. Gracias a ustedes. A vos. Dale. Somos la radio.